pasado, mis apreciados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos al estudio de una nueva lección para nuestra escuela sabática. En la infinita misericordia de nuestro Dios nos da aún la vida para poder compartir mediante esta plataforma su sagrada palabra. Y antes de todo, hacerte recordar que como buen estudiante, buen alumno que eres de la Escuela de Cristo, ya debes tener listo y en mano tus materiales. Y si no es así, pon pausa el video y ve a traerlos. ¿Sí? Bien, ahora listos ya con nuestro material en mano, vamos a ubicarnos en nuestra lección en la página 107. Y el título de nuestra lección es Abel y la obediencia. Muy bien. Leamos el párrafo de introducción para tener un poco más de noción de nuestro estudio. Abel significa Dios es mi Padre. La primera maldición se pronunció sobre la posteridad de Adán y sobre la tierra, a causa de la desobediencia. La segunda maldición vino sobre la tierra después que Caín mató a su hermano Abel. La tercera y más terrible maldición de Dios vino sobre la tierra con el diluvio. Consejos sobre régimen alimenticio, páginas 445-446. Como vimos en el estudio de la lección pasada, Caín había tomado el camino de la desobediencia, y es por ello que trajo consecuencias. Como vimos en el párrafo de introducción, Dios maldijo a la tierra por la desobediencia del hombre. Pero hoy en esta lección vamos a aprender de un personaje que es el antónimo de Caín, el hombre que siguió los caminos de la obediencia. Y consigo la obediencia trae sus recompensas, que son las bendiciones de nuestro Dios. Asimismo vamos a aprender cuáles fueron aquellos rasgos similares que tuvo Abel a la vida de Cristo y cómo estos dos hombres son personajes importantes y de ejemplo para nuestra vida actual. Así que antes de empezar, te pido a que me acompañes en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Tus hijos, Señor, nos estamos dirigiendo ante tu presencia para darte las gracias por habernos cuidado y protegido en la semana que ha pasado y estar aquí todos reunidos para poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, de que derrames en nosotros tu sabiduría, danos inteligencia para poder aprender de tu palabra y tomarte como ejemplo para nuestra vida. Son nuestras súplicas, Señor, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio de la Biblia. Gracias a nuestro Dios hemos llegado hasta aquí y con su bendición desarrollaremos esta lección. Permítanme, mis queridos hermanos, hacerles recordar que en la parte de la descripción del video encontrará los materiales de la lección. Y también quiero pedirte un gran favor en el nombre de Cristo. Hay algunos hermanos que en los comentarios hacen algunas consultas. Y para serte sincero, hermano, a veces el tiempo ya no alcanza para revisarlos y poderlos absolver. Estamos en los tiempos finales, ¿cierto? El tiempo está pasando muy rápido y ya no nos alcanzamos para revisar todos los trabajos y poderlos revisar y absolver las consultas. Así que te pido, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ayudes, mi querido hermano. Trabajemos juntos, ayudemos en la obra del Señor. El tema para hoy se titula Abel y la obediencia. El tema tiene dos subtemas muy importantes que vamos a desarrollar. El primero es bendiciones por la obediencia y el segundo, un mártir por Cristo. Entonces pongámonos cómodos con lápiz y papel en mano porque comenzamos la lección. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué significa el nombre Abel y cuál era su ocupación? ¿Qué ciudades de Israel
y sus alrededores recibieron su nombre en su honor. Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 4 versículos 2 y también capítulo 50 versículos 10 y 11. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador, y llegaron hasta la era de Atad, que está al oriente del Jordán, y allí tuvieron un grande y grave duelo, y José lloró a su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que habitaban el país vieron el duelo en la era de Atad, dijeron: gran duelo es este de los egipcios. Por eso el lugar fue llamado Abel Misraim, que está al este del Jordán. Números capítulo 33, versículo 48 y 49 dice: salieron de Abarim y asentaron en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente asentaron junto al Jordán, desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. Segunda de Samuel capítulo 20 versículos 14 y 15 dice: Joab pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maacá y todo Barim, y todos los bicritas se juntaron y lo siguieron también. Llegaron y lo cercaron en Abel Bet Maacá y levantaron un terraplén contra la ciudad. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla, dice la palabra del Señor. A ver, vamos a presentar a Abel en el contexto de la obediencia. El texto introductorio nos dice que Abel significa Dios es mi Padre, mientras que el comentario bíblico adventista dice que Abel proviene del hebreo Ebel, que significa soplo, aliento, transitoriedad. En griego significa hijo. Otros estudios dicen que Abel significa vapor, vanidad o nada. Este significado personificaba para Eva las calamidades de la vida humana. ¿Cuál fue el oficio de Abel? Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva y era pastor de ovejas, una profesión que implicaba sensibilidad y compasión. Su ofrenda resultó ser más aceptable que la de su hermano Caín. Fue creyente de fe, comprendió que era pecador y necesitaba de un Salvador. Al ser del rebaño, hablaba de su fe en el Redentor prometido, el verdadero Cordero que habría de aplastar la cabeza a la serpiente. Dios vio su corazón y aceptó su ofrenda, porque Abel tuvo mucha fe. Mientras Caín trabajaba para adquirir el fruto que produciría, Abel se esmeraba en mantener las ovejas que había recibido. Ahora, algunas ciudades en el mundo llevaron su nombre. Por ejemplo, la ciudad de Maacá, llamada Abel Bet Maacá, ciudad ubicada a unos 32 kilómetros al este de Tiro, que dominaba el valle superior del Jordán. El lugar también se llamó Abel Maim, que se encontraba en una planicie bien regada. Fue sitiada este lugar por Joab cuando Seba huyó a ella después de su fracasada rebelión contra David, como le escribe 2 Samuel capítulo 20, versículos del 14 al 22. Acuérdate, mi querido hermano, de la mujer sabia. Esta ciudad fue atacada por Ben-Hadad en Siria en tiempo de Baasa. Así está escrito en Primera de Reyes capítulo 15 versículo 20 y también en Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 4. Finalmente fue conquistada por Asiria. Así lo registra Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 29. Otra ciudad que llevó su nombre fue la ciudad de Abel Misraim, que se ubicaba al este del Jordán.
lugar en la Transjordania, donde Jefté derrotó a las amonitas. Así está escrito en Jueces capítulo 11, versículo 33. Otra ciudad con el nombre de Abel fue Abel Sittim, que significa pradera de las acacias, ubicada en los campos de Moab. Fue el lugar donde acamparon los hijos de Israel en su ruta camino a Canaán. Y otra ciudad que podemos encontrar en la Biblia es Abel Mehola, ubicada en Dabat. Hasta este lugar persiguió Gedeón a los madianitas para vencerlos, como lo registra Jueces capítulo 7, versículo 22. Entonces fíjate, Abel es recordado por su obediencia, como lo vamos a ver más adelante. O sea que Abel fue ejemplo para nosotros, ejemplo de obediencia, ejemplo de humildad, ejemplo de perseverancia y ejemplo de no temer al predicar el evangelio de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que conocemos de Abel. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué significa el nombre Abel y cuál era su ocupación? Abel significa Dios es mi padre. Abel era pastor de ovejas. ¿Qué ciudades de Israel y sus alrededores recibieron su nombre en su honor? Abel Bet Maacá, Abel Misraim, Abel Sittim, Abel Mehola. Pregunta número 2. Estamos estudiando el primer subtítulo de esta lección. Bendiciones por la obediencia. ¿Y qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué ejemplo dio Abel? ¿Cuáles son los beneficios integrales para la salud de tal estilo de vida? Estudiaremos Génesis, capítulo 4, versículo 4. A su vez, Abel trajo los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ezequiel capítulo 44, versículo 30 dice: las primicias de todos los primeros frutos y toda ofrenda especial serán de los sacerdotes. Le daréis también al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir, dice el Señor en su bendita palabra. La lección anterior estudiamos que Caín significaba adquirido, ¿cierto? Esto porque Eva pensaba que su primogénito sería el salvador del mundo. Es por eso que estaba muy contenta. Y es a partir de allí que todas las mujeres deseaban que su primer hijo sea varón. Caín tuvo un primer oficio que fue la agricultura. Luego fue constructor de grandes ciudades y fue influyente en la desobediencia a la ley de Dios. Él ofreció una ofrenda de acuerdo a lo que él quiso, mas no a lo que ordenó el Señor Jesucristo. Es decir, no tenía fe en los sacrificios para perdón de los pecados. No tenía fe en el Salvador prometido. Y aquí vamos a encontrar a dos tipos de creyentes. Un creyente religioso, que es aquella persona que presenta su ofrenda. Quiere adorar a Dios, pero a su manera, sin tener un razonamiento con Dios, sin aceptar a Jesús como su Salvador personal. Este tipo de creyente cree más en sus virtudes, en sus comportamientos, en su capacidad, y no está dispuesto a hacer lo que Dios le pide, sino que quiere servir a Dios como Él quiere. O sea, hace lo que Él cree que es correcto para Dios. Dicho en otras palabras, quiere imponer su voluntad al Señor Jesús. Una de esas personas fue Caín. Y esa es la religión más seguida en el mundo actual. Dicho en otras palabras, es la religión que no tiene relación con Dios. El otro creyente es el creyente de fe, que es aquella persona que acepta ser pecador y hace lo que Dios pide, hace la voluntad de Dios y se ciñe estrictamente a los mandatos de Dios.
Abel aceptó por fe a Cristo y Dios aceptó su ofrenda, porque Abel tuvo fe en el Salvador. Es decir, mi querido hermano, que entre fe y obediencia hay una muy estrecha relación. ¿Te das cuenta? La ofrenda de la verdadera fe se manifiesta en obediencia. Y eso fue lo que sucedió con Abel. Génesis capítulo 4, versículo 4, dice: a su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La ofrenda sería muy especial. La grasa o la gordura del animal era considerada de lujo e iba a ser entregada a Dios cuando el animal fuera sacrificado. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, dice Levítico capítulo 3, versículo 16. Y también capítulo 7, versículo del 23 al 25. La quema de la grasa en el sacrificio delante de Dios es un aroma agradable para el Señor. Por eso que Levítico capítulo 17, versículo 6 dice: y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Entonces, mira, Abel trajo los primeros y de los mejores animales de su rebaño, tal cual el Señor lo había ordenado. Y con corazón sincero, lleno de humildad, de reverencia, presentó su ofrenda con mucha fe en el Mesías venidero. ¿Qué hizo Dios? El Señor vio el corazón honesto y puro de Abel y la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. ¿Qué sucedió con la ofrenda de Caín? Fue rechazada. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando eres obediente, das lo mejor de ti al Señor y lo haces de todo corazón, Dios acepta tus ofrendas. Abel escogió un animal que fuera el sustituto de sus pecados, reconociendo que su vida cerca de la de Dios era de poco valor. Es decir, su ofrenda fue generosa y redentora, en contraste de lo que presentó Caín, cuya ofrenda estaba acompañada de mezquindad, de indiferencia, de egoísmo y falta de reconocimiento de quien su creador y salvador era Jesús. Por ejemplo, ¿cómo crees que el Señor ve nuestras lecciones de escuela sabática cuando le explicamos simplemente por compromiso o por obligación, sin ánimo, sin el deseo de ayudar a los demás o esperando que pase rápido el tiempo? ¿Sabes cómo las ve el Señor? Como las ofrendas de Caín. ¿Te das cuenta? Todas las ofrendas presentadas al Señor de todo corazón son bien recibidas. Y eso lo sabía muy bien el pueblo hebreo. Ezequiel capítulo 44, versículo 30 dice lo siguiente: las primicias de todos los primeros frutos y toda ofrenda especial serán de los sacerdotes. Les daréis también al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Israel tenía que ofrendar lo que Dios pedía, no lo que el israelita se le ocurría, no, sino lo mejor de sus cosechas. Todo era para Dios. ¿Cuál era la recompensa? Muchas bendiciones para las familias. Entonces, fíjate, los seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus vidas la caridad de su Redentor. Es decir, que la prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la generosidad cristiana. No os hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor, en Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Sabes, mi querido hermano? La ofrenda es tan solo el reflejo de nuestro carácter. Un ejemplo claro de humildad en las ofrendas es lo que hizo la viuda pobre. ¿Qué sucedió ahí?
Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. De pronto vio que la gente echaba dinero en ellas. Muchos eran gente rica, echaba grandes cantidades de dinero. Pero ahí también había una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Pero ¿qué vio nuestro Señor? El Señor vio el corazón de las personas. Cristo dijo: están equivocados en su apreciación, porque aquello que dieron grandes cantidades de dinero fue solo una apariencia de generosidad. Dieron de lo que les sobraba, sin esfuerzo. Sin embargo, la viuda dio una ofrenda que agradaba a Dios, porque lo entregó de corazón, con humildad, tal cual lo hizo Abel, porque era todo lo que tenía, ¿te das cuenta? Es por eso que te decía, Dios mira el corazón y nuestras ofrendas reflejan nuestro carácter frente a Dios. El Señor siempre pide una ofrenda con esfuerzo y no cualquier ofrenda, porque Él pide la mejor y de todo corazón. Es decir, que mientras damos para el Señor tenemos la seguridad de que nuestros tesoros van delante de nosotros al cielo. ¿Ves? En conclusión, ¿qué es lo que desea Dios? Primero, que pongas todos tus bienes en las manos de Jesús. Segundo, que se usen para la bendición del necesitado y doliente. Tercero, que escuchen la orden divina. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán del buen vino, dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Entonces mira, si actuamos con egoísmo frente a la orden divina, de hecho provocaremos la ruina eterna. Es por eso que Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir, dice el Señor. Abel entendió que todo le pertenece a Dios. Nosotros somos solamente administradores de nuestros bienes. Abel enseña que actuando con obediencia obtendremos los frutos del Espíritu, alcanzaremos la gracia divina y viviremos gozosos en el Señor. Entonces, debemos dar lo mejor en todo sentido: dones, bienes, alabanzas. El ayudar al necesitado es muy importante para el pueblo de Dios, recordando las palabras de Cristo. Mi querido hermano, el egoísmo es un veneno que destruye la felicidad. Sin embargo, habrá mucha felicidad en el corazón de la persona que es bondadosa y benévola. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué ejemplo dio Abel? Ejemplo de obediencia. ¿Cuáles son los beneficios integrales para la salud de tal estilo de vida? Mejores cosechas, trabajo, paz, tranquilidad, alimentación correcta. Esas son las bendiciones que da el Señor. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo Bendiciones por la obediencia. ¿Qué beneficios adicionales para la salud se obtienen al obedecer la ley de Dios? Vamos a estudiar el libro de Levíticos, capítulo 26, versículos 3 al 6. Si seguís mis decretos, si guardáis mis mandamientos y lo ponéis por obra, yo os daré lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus cosechas, y el árbol del campo dará su fruto. La trilla se extenderá hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis. Nadie os quitará el sueño. Quitaré las malas bestias de vuestra tierra, y la espada no pasará por vuestro país. Deuteronomio capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: para que reverencies al Eterno tu Dios, y guardes todas sus leyes y mandamientos, para que se prolonguen tus días,
Escucha, Israel, y cuida de cumplirlos, para que te vaya bien y te multipliques mucho, como ha dicho el eterno Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Proverbios capítulo 3, versículos 1, 2 y 8 dice lo siguiente: Hijo mío, no olvides mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida en muchos años y traerán prosperidad. Y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Dios promete grandes bendiciones a cambio de ser obediente de corazón a su ley. El Señor quiso revelarse al mundo a través de Israel y a bendecirlo en gran manera. De esa forma, el mundo sabría que solo Dios podría haberlos bendecido. Es decir, había en sí una elección. Israel tenía que decidir si obedecer y recibir bendiciones u obedecer y recibir maldiciones. Habían dos caminos. ¿Qué bendiciones se obtienen por obedecer a Dios? Levítico capítulo 26, versículo del 3 al 6 dice: Si seguís mis decretos, si guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os daré lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus cosechas, y el árbol del campo dará su fruto. La trilla se extenderá hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis. Nadie os quitará el sueño. Quitaré las malas bestias de vuestra tierra, y la espada no pasará por vuestro país, dice la palabra de Dios. Para ser felices en la vida, hay que tener salud, ¿cierto? Si no tienes salud, no puedes ser feliz. Si estás enfermo, no eres feliz. Hay dos alternativas para el ser humano. Y también hay una condición. Las alternativas son la obediencia y la desobediencia. Para la obediencia hay bendiciones. Y para la desobediencia hay maldiciones. Los versos nos presentan dos acciones que debemos hacer para obtener las bendiciones. Primero debemos escuchar. ¿Pero escuchar qué? Escuchar su palabra, escuchar el evangelio, o seguir, ¿cierto? Es escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Él ordena, arrepentirse, confesarse y pedir perdón. Segundo, cumplir la ley o ponerla en práctica. Todos los 10 mandamientos escritos en Éxodo 20 debemos cumplirlo. Guardar el sábado, bautizarse, testificar de Jesús, ayudar al prójimo, etc. Si escuchamos y obedecemos su ley, tendremos un resultado hermoso. Llegarán las bendiciones. Obtendremos bendiciones sobre la obediencia, mis queridos hermanos. Ahora, bendiciones hay muchas. El capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 de Deuteronomio, nos dice cuáles son las bendiciones por la obediencia. Hay bendiciones tanto en la ciudad como en el campo. Hay bendiciones para nuestros hijos, para nuestras tierras y nuestros animales. Bendiciones para el trabajo. Hay bendiciones en nuestra vida diaria. Dios promete derrotar a nuestros enemigos. Dios bendice en todo lo que emprendamos laboralmente. Nos bendice como hijos santos de Dios, con sobreabundancia de toda clase de bienes. Nos bendice con gran capacidad de autogenerar para prestar y no pedir prestado. ¿Qué más? Nos bendice con posiciones de autoridad. ¿Te das cuenta? Dicho en otras palabras, el Señor nos bendice en salud, prosperidad, felicidad, paz, sabiduría, inteligencia y honores.
Es por eso que Deuteronomio capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: para que reverencies al Eterno tu Dios y guardes todas sus leyes, todos sus mandamientos, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Escucha, Israel, y cuida de cumplirlos, para que te vaya bien y te multiplique mucho, como ha dicho el Eterno Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Mi querido hermano, Dios mantendrá el organismo humano en buenas condiciones y restaurará las facultades morales, mentales y físicas, a fin de poder obrar por medio de nosotros para su gloria, siempre y cuando seamos obedientes. Entonces, conforme vayamos educándonos, nuestro carácter irá cambiando y la comprensión de la verdad irá en aumento, ¿te das cuenta? Y como siempre lo decimos, la educación cristiana es un proceso que va de menos a más. El discernimiento crece en forma constante, todo bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Proverbios capítulo 3, versículos 1, 2 y 8 dice lo siguiente, y nos llama también a la reflexión. Hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida en muchos años y traerán prosperidad, y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Fíjate, mi querido hermano, qué gran bendición es que el Señor te dé larga vida, te dé prosperidad y te dé felicidad. Entonces, es bueno guardar la ley de Dios, es bueno ser obediente. Todo es por obediencia. Muchos siervos de Dios han gozado estas bendiciones y el Señor quiere que también nosotros la gocemos. Cuando obedecemos y el Espíritu de Dios está con nosotros, se produce un desarrollo general de las facultades mentales que son consagradas al Señor sin reservas. Y nuestro gozo en el Señor es agradable. ¿Te das cuenta? Entonces, mis queridos amigos, si conocemos la palabra de Dios y pertenecemos a Cristo, debemos obedecer al Señor para no caer en los poderes del diablo y sus ángeles. Tengamos en cuenta las promesas de la vida eterna y la piedad para poder escapar de todo lo malo que nos puede separar de Dios. Seamos fieles guardianes a los 10 mandamientos de la ley del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué beneficios adicionales para la salud se obtienen al obedecer la ley de Dios? Se obtiene larga vida, buena salud y felicidad. Pregunta número 4. ¿Por qué Dios se dio a conocer con el nombre de Jehová Rofi? ¿Qué maldiciones sobrevienen a todos los desobedientes? Estudiaremos el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y les dijo, si oyes atentamente la voz del Eterno tu Dios, y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos, y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, 22, 27 y 28 dice, pero si no obedeces al Eterno tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandatos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. El Eterno te herirá de tisis, inflamación, ardor, con espada, calamidad repentina y añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. El Eterno te herirá con la úlcera de Egipto, con almorrana, sarna y comezón, de los que no puede ser curado. El Eterno te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Todas las maldiciones llegaron con el pecado. El diablo es quien trajo las enfermedades, el padecimiento y la muerte. Mientras Satanás destruye, el Señor Jesús nos restaura.
Él es nuestro sanador. Dios quiere que seamos prosperados en todo. Es decir, el Señor es nuestro divino pastor. Y como nuestro pastor está pendiente de su pueblo. Por eso que el salmista también dice, con mucha fe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como le escribe Salmo 23, ¿no es cierto? Es un hermoso salmo. David decía, el Señor me dirige, me guía y me nutre. Y por eso nada me falta. ¿Qué dicen los versos? Y les dijo, si oyes atentamente la voz del Eterno tu Dios, y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos, y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador, dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Mira, a David la tierra le produciría espinos y cardos. Había conocido momentos muy difíciles cuando sus perseguidores querían matarlo, pero él sabía que Jehová, su pastor, cuidaría de él y que nunca le faltaría nada. Así que cuando te sientas desganado, cansado, agobiado por los problemas, tienes que venir a nuestro divino pastor Jesucristo. Él desea pastorearte junto a aguas de reposo, como lo dice Salmo capítulo 23, versículo 2. Es Cristo quien no te abandona, no se olvida de ti y continúa cuidando de ti y de tu familia. Solo que hay algo que debemos hacer. Lo único que el Señor requiere es obediencia absoluta. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. El Señor dice, yo soy Jehová tu sanador. Así dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Y qué sucede si vivimos en desobediencia? Así como Jehová nos bendice, también el Señor maldice. En este caso es la maldición sobre la desobediencia. Pero no es que Dios directamente nos envíe un mal, o una enfermedad, o una ruina, sino que al no obedecerle, el Espíritu Santo ya no obra dentro de nosotros, ya no nos protege. Y si el Espíritu Santo ya no nos protege, Satanás toma posesión de la persona. Y todo lo que aquella alma haga será maldito. Será un desastre. Llegará fracaso tras fracaso, castigos severos, como lo dicen estos versos. Y esto es lo que sucedió a Israel. Dios lo dejó a merced de sus enemigos. Y también nos puede suceder a nosotros lo mismo, si desobedecemos a Dios. Mira, Deuteronomio capítulo 58, versículos del 16 al 68 nos dice cuáles son las maldiciones para los desobedientes. Todas las bendiciones son canceladas aquí. Y vienen las plagas, las pestes. ¿Cuáles pestes? El coronavirus, la gripe aviar, ¿cierto? Vienen las sequías, vienen los desastres, vienen las derrotas, vienen las grandes enfermedades, cáncer, estrés, depresión. Viene el exilio, la ruina económica y familiar. Viene la esclavitud y servidumbre, hambre, canibalismo, destrucción total, hasta la muerte. Dicho en resumen, vienen enfermedades, esclavitud, pobreza, sufrimientos, entre otros. Querido amigo, Dios te ama. Es por eso que nos dice cuáles son las consecuencias de desobedecer su ley. Por tanto, seamos obedientes al Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué Dios se dio a conocer con el nombre de Jehová Rofi? Porque es nuestro sanador, es quien nos provee todo y nos protege de todas las enfermedades. ¿Qué maldiciones sobrevienen a todos los desobedientes? Enfermedades, castigos severos, fracasos, infidelidad, entre otros. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo Un mártir por Cristo. ¿Por qué Caín llegó a la ira y al fratricidio?
¿Cómo quería justificar su pecado? Vamos a estudiar Génesis capítulo 4, versículo 5. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién parará ante la envidia? Génesis capítulo 4, versículo 9 dice: entonces el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Todo tiene que ver con la obediencia o la desobediencia a Dios. Todo tiene que ver con el carácter que cada uno desarrolla, o frutos de la carne o frutos del espíritu, ¿cierto? Dios pide obediencia absoluta. El Señor no requiere una obediencia a medias o parcial. Es decir, todo tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestras conductas. ¿En qué se diferenciaba Caín de su hermano Abel? La diferencia estaba en el carácter, en el comportamiento ante Dios, en la manera de adorar a Dios, en la decisión que cada uno toma de adorar. Cuando decides adorar al verdadero Dios, el Espíritu del Señor trabaja duro dentro de ti. Pero si decides la desobediencia o la adoración al enemigo, cosecharás un carácter malo, semejante al de Satanás. ¿Cómo era el carácter de Abel? Abel era temeroso de Dios, era obediente a Dios. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia el Señor. Él veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Es decir, la actitud de Abel fue llena de fe y obediencia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así lo escribe Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel vivía una vida llena de bendiciones y obediencia a los mandatos de Dios. Abel obedecía sin murmurar, sin pelear, sin renegar de Dios, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Te das cuenta? Abel, mi querido hermano, hizo todo lo que agradó a Dios. Abel trajo lo mejor para Cristo y Dios aceptó su ofrenda porque vio en él un corazón humillado y sincero. Pero, ¿cómo era el carácter de Caín? ¿Qué dice Génesis capítulo 4, versículo 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El carácter de Caín contrastaba con el de Abel. Era un carácter muy distinto. Caín era desobediente, albergaba sentimientos de rebeldía, murmuraba contra Dios, renegando contra el Señor. Él quiso adorar a Dios como le plazca, conforme a su propia voluntad, nunca de acuerdo a la voluntad de Dios. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Mira, el pedido de Dios no fue presentar cualquier cosa, ¿cierto? La orden fue presentar el sacrificio de un cordero. Solo que Caín decidió no hacerlo. Es decir, que Caín decidió depender de sí mismo. Para él no era necesario intercesor. Caín se presentó confiado en sus propios méritos. Imagínate a Caín diciendo y renegando: ¿cuál es la diferencia entre las ofrendas? Si lo que entrego también es lo mejor de mis cosechas. Te pongo dos ejemplos que se igualan a los pensamientos de Caín. Primero, ¿qué dicen algunas denominaciones cristianas de hoy? ¿Cuál es la diferencia de guardar el sábado con el domingo, si ambos días fueron creados por Dios? Eso dicen, ¿cierto? Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Hay diferencia o no? Claro que hay diferencia. Y hay una gran diferencia abismal. ¿Cuál es la orden de Dios? El Señor dice: guarde el sábado, porque el sábado es mi día santo, ¿no es cierto? Así lo dice en Isaías capítulo 58. Entonces, si guardas el domingo, estás imitando a Caín.
Si guardas el domingo es porque estás haciendo tu voluntad. Y estás haciendo la voluntad del diablo, tal cual lo hizo Caín, ¿te das cuenta? Otro ejemplo es el tema de la música. ¿Qué piensan algunos? Yo alabo a Dios con letra cristiana, pero con ritmo de rock porque es muy bonito. De cumbia, de salsa, etcétera. Si al final es música, dicen, ¿cierto? Incluso dicen, mis alabanzas son mejores que las tuyas, porque son más alegres que los tristes himnos que tú cantas en tu iglesia. Pero, ¿será que a Dios le gusta ese tipo de alabanzas? Pues claro que no. Lo que pasa es que mientras se cantan con esos ritmos, te trasladan a tu vida antigua del mundo, ¿te das cuenta? Lo que no nos damos cuenta es que Dios ve el corazón de cada uno y mira que esa adoración está de acuerdo a tu propia voluntad, no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, fíjate, ¿por qué Caín se llenó de ira? ¿Sabes por qué? Porque Dios vio que su corazón estaba lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de maldad. Por tanto, Dios no aceptó su capricho. A pesar de que Caín fue instruido en la ley de Dios, instruido en la obediencia, él incluso obedeció al construir el altar. Él fue educado por sus padres en la ley de Dios. Él obedeció al traer una ofrenda, pero no presentó el requerimiento de Dios. O sea, obedeció de manera parcial. Y al no presentar la sangre del cordero, no reconoció a Jesús como su Salvador. Entonces, como Dios le dijo, no acepto tu desobediencia, Caín entró en ira. Y como no pudo vengarse contra Dios, tomó venganza contra su hermano Abel. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que hace Satanás hoy. ¿Qué hace Satanás? El diablo no puede con el Señor Jesucristo. El Señor lo ha vencido a Satanás. Y como no puede con el Señor, se venga con nosotros. ¿Te das cuenta? Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién parará ante la envidia? Cuando hay orgullo, hay envidia. Si hay envidia, hay odio. Si hay odio, hay venganza. Si hay venganza, hay crimen, ¿cierto? ¿Qué hizo Caín cegado por la envidia? Mató a su hermano. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Abel? Abel decía, yo obedezco y adoro a Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál era el pensamiento de Caín? Yo adoro a Dios como yo quiero y de acuerdo a mi voluntad. Abel, mi querido hermano, tuvo mucho dominio del Evangelio. Y Caín no pudo refutar su conocimiento de la palabra de Dios. Y como Caín no tenía argumentos para contrarrestar la verdad absoluta de Abel, se cegó de la envidia y lo asesinó. Mira, donde quiera que hayan siervos de Dios que prediquen la verdad absoluta de Dios, siempre encontrarán el mismo espíritu que se manifestó contra Abel. ¿Y cómo justificó Caín su acto? ¿Qué dice Génesis capítulo 4, versículo 9? Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Dios siempre da oportunidad de arrepentimiento, ¿cierto? Así que Dios fue a buscar a Caín para someterlo a juicio por su pecado y darle la oportunidad que se arrepintiera. Pero Caín estaba iracundo. Imagínate el rostro de Caín, cómo estaba totalmente cambiado por la cólera. Estaba con sus cejas para arriba, su boca para abajo. ¿No es cierto? De cólera. Caín estaba iracundo. ¿Te das cuenta? Él quería ocultar su culpa y para eso recurrió a la mentira. Su argumento fue que él no sabía nada de Abel. Caín sabía la ubicación del cuerpo de Abel. Ahora, ¿sabía Dios la respuesta a esta pregunta? Por supuesto que la sabía. El Señor lo sabe todo y nadie le puede engañar. Solo que quería darle la oportunidad de confesar su pecado y empezar a hacer el bien después de haber hecho el mal. Caín pensó que podía engañar a Dios y podía esconder su pecado. ¿Qué dijo Caín a la respuesta del Señor? ¿Yo qué sé, acaso? Yo soy el guardián de mi hermano. Así contestaba Caín al Señor, con mucha falta de respeto. Después de mentir, siguió respondiéndole a Dios de una manera irrespetuosa.
La respuesta fue con matices de soberbia, nada de humildad o arrepentimiento. Fue una respuesta de desafío, como si fuera igual a Dios en poder y en autoridad, tal cual lo hizo Satanás cuando se rebeló contra Dios. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano?, dijo. Al decir esto, Caín estaba diciendo esencialmente que él no era responsable del bienestar de su hermano, por lo tanto no era responsable de su vida. Mis hermanos, evitemos la rebeldía. Dejemos que el Señor poco a poco trabaje en nuestras mentes. Entreguemos nuestros corazones al Señor y hagamos su voluntad. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué Caín llegó a la ira y al fratricidio? Porque Dios rechazó su ofrenda. ¿Cómo quería justificar su pecado? Rebelándose contra Dios. Mintió diciendo no saber dónde estaba Abel. Pregunta número 6. El subtítulo que vamos a desarrollar es Un mártir por Cristo. ¿Cómo consideró el Señor Jesús la muerte de Abel? ¿Qué atributo fundamental tenía este noble cristiano? Vamos a estudiar el libro de San Lucas capítulo 11 versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el templo, así se pedirá cuentas a esta generación. Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. Abel y Caín representan dos clases de personas. Abel representa a los justos y Caín a los impíos. Abel representa a los creyentes y Caín representa a los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida del Señor Jesús. Caín, verdugo de Abel, representa a los impíos que tendrían envidia de los justos y los odiarían por causa de Dios. Los imitadores de Caín sentirían celo de los justos y los perseguirían y matarían, porque las buenas obras condenarían la conducta pecaminosa de los impíos. Y eso dijo el Señor Jesús cuando estuvo entre nosotros. Leamos Lucas capítulo 11, versículos desde el 47 al 52. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se derrame de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, dice la palabra de Dios. Abel fue el primer mártir de Cristo. ¿De quién eran imitadores los escribas y fariseos? ¿De quién eran imitadores los maestros de la ley? De Caín. Ellos mataron a muchos siervos de Dios, a pesar de llamarse hijos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué los mataban? Porque al igual que Abel, los profetas, maestros y sabios eran obedientes a la ley de Dios. Ellos reprendían el pecado del pueblo de Israel. Entonces mira, el castigo a Caín nos habla de la santidad y la justicia de Dios, quien no tolera el pecado. Caín vivió solamente para endurecer su corazón y para animar a otros a rebelarse contra Dios. Caín fue dirigido por Satanás y llegó a ser tentador para otros. Su mal ejemplo influyó sobre la gente hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Y eso fue en el diluvio, ¿no es cierto? ¿Sabes, mi amigo? Caín eligió un camino equivocado. Y ese camino es el mismo que millones de personas han seguido y siguen todavía. ¿Te das cuenta?
Muchos lo han seguido a lo largo de la historia de la humanidad. El Señor Jesús dijo claramente que por su causa los expulsarán de las sinagogas. Y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios, como le escribe Juan capítulo 16, versículo 2, mientras que Mateo capítulo 10, versículo 21 y 22, última parte de la Nueva Traducción Viviente, dice: un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, dice la palabra de Dios. Son aquellas personas que dicen creer y ser seguidores de Cristo quienes se levantarán contra sus propios hermanos, tal cual lo hizo Caín contra su hermano Abel. Ahora, estos hechos se han repetido durante la historia del mundo, pero al final de los tiempos se volverán a repetir. ¿Sabes cuándo? Cuando se decrete la ley dominical. Mi querido hermano, el diablo ya tiene todo listo. El mundo y las iglesias que adoran en el domingo no tendrán problemas en aceptar el decreto, porque ellos, al igual que Caín, ya decidieron aceptar la marca de la desobediencia, que es la marca de la bestia, ¿cierto? Pero todo aquel que tiene la luz y conoce que el día santo del Señor es el sábado, será perseguido. Y cuando eso suceda, cada fiel siervo de Dios debe estar mentalizado que incluso es necesario dar la vida por la causa de Cristo. El pueblo de Dios sabe que al final Dios, nuestro gran juez, castigará a todos los desobedientes. ¿Y por qué será esa persecución? Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. Abel por su obediencia fue perseguido. Abel fue el primer cristiano entre los hijos de Adán que murió y fue el primer mártir. ¿Qué más? Enoc anduvo con Dios y el mundo no lo reconoció. Noé era un hombre recto que vivía en un mundo torcido. Fue insultado como fanático alarmista. Se burlaban de él, lo atacaban con violencia. Muchos hermanos, especialmente de edad en media, sin título bajo el brazo, ni bienes que codiciar, se aferraron a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo, de carácter bueno, que predicaban con grandeza la palabra de Dios. Era tanto el amor por el Señor que sus prédicas aterrorizaban a los obradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Esa sabiduría hacía que el diablo los persiguiera y los odiara. El enemigo tenía envidia de ellos. Muchos fueron quemados vivos, otros fueron a la hoguera, muchos fueron lanzados al Coliseo romano para ser devorados por fieras hambrientas, mientras el público gozaba con sus sufrimientos. Pero ellos, tomados de la mano, cantaban alabanzas al Señor en señal de aceptación de dar la vida por la causa del Señor Jesucristo, a fin de obtener mejor resurrección. Y ahora, sus obras, su sangre, habla por ellos. Es por eso que Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12 de la Nueva Versión Internacional dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes, dice el Señor. ¿Sabe cuál es la recompensa? Es la vida eterna. Todo dolor y sufrimiento por la causa del Evangelio tiene su recompensa en el cielo. Ahora, estamos al final de los tiempos y pronto se desatará nuevamente la persecución de la iglesia de Cristo por predicar la verdad y guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios, por guardar el sábado como día santo del Señor. Así que es necesario prepararse para el final de estos tiempos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo consideró el Señor la muerte de Abel? Fue por la causa de Cristo. Abel fue mártir de la fe. ¿Qué atributo fundamental tenía este noble cristiano? La obediencia plena en Dios.
Pregunta número 7. Ya hemos llegado al final de la lección. Estamos estudiando el subtítulo Un mártir por Cristo. Haz una lista de algunos rasgos en la vida de Abel que eran similares a Cristo. Además, ¿a quién simboliza Abel? Vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 1 versículo 36. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 y 23 dice: pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron, pero cada uno en su orden. Cristo la primicia, después los que son de Cristo en su venida. Hebreos capítulo 12 versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Apocalipsis versículo 12 versículo 11, ¿qué nos dice? Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, ni aún ante la muerte. A ver, veamos algunos rasgos de Abel que eran similares a los de Cristo. Abel trajo una ofrenda que simbolizaba a Jesús y fue del agrado de Dios. Cristo se presentó como la ofrenda perfecta y fue del agrado de Dios. Al ver a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Así escribió Juan capítulo 1 versículo 36. Abel aceptó a Jesús y tuvo fe en la resurrección del Señor y también en la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Jesús. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron, pero cada uno en su orden. Cristo, la primicia, después los que son de Cristo en su venida. Así lo escribe 1 de Corintios capítulo 15 versículos 20 y 23. La sangre de Abel testificaba de Jesús y la sangre de Cristo testifica a nuestro favor delante de Dios Padre. ¿Te das cuenta? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice Hebreos capítulo 12 versículo 24. Ahora, Abel simboliza a todas aquellas personas creyentes que creen que solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. La fe de Abel, mi querido hermano, consistió en entender la obra de Cristo antes que fuera anunciada y testificó de la justicia del Señor. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella, dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Mi querido amigo, pronto se desatará en la tierra una gran lucha espiritual. El tiempo de gracia está terminando, y todos tomarán posición en esta guerra, de un lado o del otro, o del lado de Cristo o del lado de Satanás. Inclusive, usted, mi querido amigo, el diablo está con ira, y muchos serán mártires de Cristo, tal cual lo fue Abel y muchos más. ¿Sabes por qué? Porque serán vencedores en la sangre de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, ni aún ante la muerte. Además de la muerte de Abel, ¿cómo no recordar la muerte de los niños mártires? Esos niños que murieron asesinados por el faraón de Egipto en tiempos de Moisés. ¿Cómo no recordar a todos los niños de Belén asesinados por Herodes en tiempos de Jesús? Esteban, el primer mártir gentil, murió asesinado a pedradas con complicidad de Pablo. Algunos estudios dicen que el profeta Isaías murió aserrado con una sierra de madera en tiempos de Manasés, hijo de Ezequías. Fue aserrado en dos. Juan Bautista fue decapitado por el rey Herodes para dar su cabeza como regalo a Herodías. El profeta Amós sufrió muerte violenta. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote, fue apedrado en Jerusalén y después fue decapitado. Mateo murió a espada en Etiopía. El apóstol Santiago fue asesinado a espada por Herodes.
Pedro fue crucificado por los romanos. El profeta Jeremías sufrió azotes hasta ser abandonado en estanques. Luego murió apedreado por el mismo pueblo en Egipto. El profeta Ezequiel murió asesinado por reprender al jefe de los israelitas por su idolatría. Miqueas fue despeñado por Jorán, hijo de Acab, esposo de Jezabel. Zacarías murió apedreado entre el altar y el santuario. Algunos textos dicen que Bartolomé fue despellejado vivo y decapitado, mientras que Felipe fue ahorcado. Tomás fue apuñalado. Juan Hus, el reformador, fue quemado vivo en la hoguera, al igual que Jerónimo de Praga. Y así, estos son los que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos, entre otros. Entonces, por el decreto que imponga el papado, en violación a la ley de Dios, la imagen de la bestia o Estados Unidos se separará completamente de la justicia. Esta apostasía es una gran señal para el pueblo de Dios de que la gracia ha llegado a su fin. Por lo tanto, el ángel de la misericordia está a punto de partir para no volver. Entonces, cada creyente ha sido sellado con el sábado y se verán sumergidos en aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, mis hermanos, el morir en Cristo es ganancia. Sigamos adelante, porque pronto veremos y alcanzaremos la gran victoria en Cristo. ¿Cuál sería, mi querido hermano, aquí la respuesta? Haz una lista de algunos rasgos en la vida de Abel que eran similares a Cristo. Obediencia plena, la ofrenda, el carácter, etc. Además, ¿a quién simboliza Abel? Simboliza a aquellos que obedecen plenamente a Dios y serán perseguidos, a los mártires muertos por la causa de Cristo. Mis hermanos, hemos estudiado dos hermosos subtemas. Hemos entendido que la obediencia trae como consecuencia muchas bendiciones. Hemos aprendido que hay dos tipos de creyentes. Un creyente religioso, que es aquella persona que presenta su ofrenda, quiere adorar a Dios, pero a su manera. El ejemplo es Caín. Y el otro tipo es el creyente de fe, que es aquella persona que acepta ser pecador y hace lo que Dios pide, hace la voluntad de Dios y se ciñe estrictamente a los mandatos del Señor. El ejemplo es Abel. Abel aceptó a Cristo por fe y Dios aceptó su ofrenda porque Abel tuvo fe en el Salvador. Dios vio el corazón sincero y humilde de Abel, en contraste del corazón orgulloso y envidioso de su hermano Caín, que pensaba que Dios aceptaría su ofrenda, que él mismo y de acuerdo a su voluntad había preparado para el Señor. Es decir, que el pensamiento de Abel era: yo adoro a Dios como Él quiere y doy lo que Dios pide. Mientras que el pensamiento de Caín era: yo adoro a Dios como yo quiero y le doy lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Habían dos pensamientos muy distintos aquí. Entonces, Abel hizo la voluntad de Dios y por esa obediencia sufrió maltrato de su hermano. Caín no pudo vencer el evangelio de su hermano Abel. Por tanto, al no tener argumentos para vencer la doctrina divina de su hermano, entró en ira, al punto de matarlo. Mira, cuando hay orgullo, hay envidia. Si hay envidia, hay odio. Si hay odio, hay venganza. Y si hay venganza, hay crimen, ¿cierto? El diablo estaba con Caín. Y Abel se convirtió en el primer mártir por la causa de Cristo. Y así como Abel, muchos siervos de Dios murieron como mártires, porque comprendieron que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos prefirieron morir antes que desobedecer la voz del Señor. También en los últimos tiempos se iniciarán grandes persecuciones al pueblo de Dios. Por tanto, sigamos firmes en la fe de Cristo hasta alcanzar la victoria final, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude para seguir adelante en sus caminos y que la paz del Señor Jesucristo esté siempre con vosotros. Gracias, mis queridos hermanos, y un feliz sábado para todos. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre
de Jesús. Amén. Dios bendiga el estudio que hemos tenido hoy y todo lo aprendido se quede guardado en nuestra mente y en nuestros corazones, para que de esa manera sea la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas. Para despedirnos, acompáñame nuevamente en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Gracias, Señor, por haberte quedado durante el estudio de esta lección, por habernos dado el entendimiento y poder comprender aquellas cosas que nos quieres enseñar. Que tu palabra sea guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que de esa manera podamos ponerlo en práctica y sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Favores te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.